bienvenidos al último programa de Estado de SATS del 2019. Un año que realmente ha traído bastante movimiento, hay bastantes temas para concluir con este programa y sobre todo ver un poco en qué termina y qué es lo que esperamos para este 2020 que ya se avecina. Gracias, Olivera, por estar nuevamente por acá, igual Dimas y Fernando. Creo que hemos analizado varias cosas durante el año y hasta ahora la bolita mágica está funcionando. Creo que las perspectivas que hemos dado han estado bastante aceptadas, excepto algunos puntos que se nos escaparon ahora con el tema del llamado primer ministro, que creo que es un buen momento para analizarlo y ver qué hay detrás de toda esta jugada. Así que bienvenidos y como siempre la palabra la tiene Fernando para comentarnos un poco qué ve en este tema del primer ministro, que después nos dará pie a entrar en todos los temas económicos y lo que viene después, ¿no? La designación de Marrero como primer ministro sorprendió a la mayoría de los analistas, ya que no se esperaba que fuera él, el ministro de Turismo, quien ocupara ese cargo. Sin embargo, si analizamos o profundizamos en la trayectoria de Marrero, nos damos cuenta que responde a un esquema de estructura del poder económico, en este caso, dentro del Estado cubano. O sea, Marrero proviene de las Fuerzas Armadas, estuvo durante un tiempo como inversionista y después como administrando hoteles en la costa norte de Oriente, y posteriormente pues pasó a trabajar directamente ya en Gaviota como vicepresidente, fue como presidente hasta que 16 años atrás ocupó el cargo de ministro de Turismo. Sustituyendo a Osmani Cienfuegos, ¿no? Sustituyendo a Osmani Cienfuegos. O sea, él ha trabajado durante 16 años con determinada eficiencia en este sector que se ha considerado que es la locomotora de la economía cubana por las autoridades. Todo esto le da un aval real. ¿Por qué? Porque ha tenido que tener relaciones con los diferentes organismos del Estado, con las provincias e inclusive con inversionistas extranjeros, ya que vemos que hay una gran cantidad de hoteles, etcétera, que responden a inversiones extranjeras. O sea que él se ha movido en este mundo. Y en última instancia, esta es una figura que proviene de Gaesa, o sea, viene del grupo Gaesa, que como planteaba Dimas hace un tiempo, prácticamente controla casi el 70% de la economía real de este país, ya que el otro 30% es el que controla el Estado como tal, o sea, el gobierno como tal. Esos son los elementos. No, y habría que recordar, iniciales. discúlpame, Fernando, que alrededor del 2008, cuando Raúl Castro suplanta o viene y toma las funciones de Fidel Castro, hubo, no abiertamente, pero hubo una especie de purga donde se sacaron a muchos funcionarios de la era de Fidel Castro, y Marrero sobrevive precisamente porque, como tú mencionabas, es como llaman ellos, un cuadro militar que, independientemente que había sido puesto en el periodo de Fidel Castro, sí viene del aparato de Raúl Castro con todo este equipo de Gaesa y esos funcionarios, ¿no? O sea que realmente en ese sentido ya tiene para ellos una vasta experiencia en el manejo. No sé, Dimas, cómo tú ves este punto. Sí, a mí me sorprendió también la persona en sí. Lo demás no me sorprendió porque siempre consideré que era insignificante o no era decisivo si era uno u otro, porque lo fundamental es que hay ahí establecida una estructura ya, y el que coja ahí ese cargo pues va a responder a esa estructura, y ese es el caso de Marrero, que responde a un esquema que ha sido el siguiente. Primero, creo la Constitución. Después que creo la Constitución, entonces en función de ella nombro a la figura, pero ya en la Constitución yo tengo amarrado las cosas esenciales que me van a determinar, que es predominio de la propiedad estatal, partido único, ausencia de libertades ciudadanas y el pueblo cubano sometido. O sea, con ese esquema yo puedo después nombrar
a cualquier figura porque la Constitución me permite a mí como Partido Comunista mandar, además está así constitucionalmente establecido. Y esta figura quien las designa es el Partido Comunista, más específicamente el Buró Político del Partido Comunista, que es donde se concentra el poder. Entonces este es un hombre designado para responder a una estructura. Él no va a representar ninguna novedad que no se la permita quien lo designó. Yo ahí discrepo un tanto en algunos puntos y quisiera después escuchar también la visión de Olivera, porque desde mi perspectiva acá lo que estamos es frente a un país paralelo, que realmente es donde está concentrado el poder económico, el poder político, que parte desde la familia Castro con las personas que tienen allegadas, todo el aparato militar. Después viene la estructura de Gaesa, que es quien controla los recursos. Y a partir de ahora, el posicionamiento de Marrero como primer ministro, que valga aclarar que en el propio texto que ellos llaman Constitución, realmente es quien controla la economía. O sea, no lo controla la figura que ellos han creado de presidente de la República, que en este caso es Miguel Díaz-Canel, sino la parte económica viene controlada por el primer ministro y el Consejo de Ministros. De esa forma, Marrero es la bisagra entre Gaesa, esta institución, esta suprainstitución, y lo que sería ya el poder popular que se nombra. Y en ese sentido, Dimas, yo discrepo un poco porque a mí, según yo veo, el partido sí está ahí y representa una fuerza civil, digamos entre comillas. Pero al final todo esto está supeditado a ese aparato militar y sobre todo a los recursos que tiene el aparato militar. Porque el partido no dispone de recursos propios, ni el poder popular tampoco. De eso dispone el emporio militar Gaesa, y ahora que penetra y entra en todo lo que sería la estructura civil también. O sea, me parece que yo lo estoy viendo por ahí. Sí. No, es que esto es una estructura. Cuando yo digo buró político, tengo que incluir ahí al mando superior de las Fuerzas Armadas, que son parte de ese aparato político militar, que son los que mandan. Entonces es cierto, estoy de acuerdo contigo con que esta figura es la que va a administrar, a dirigir todo este problema de la economía ahora como bisagra, a controlarlo. Pero sobre todo, él a su vez es controlado por esta nomenclatura que está sin duda, por encima de él. Por supuesto. O sea que en ese sentido es un controlador controlado. Y un poder desde la sombra que es López Calleja, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que ahora en este momento en el tema económico, ahora sí habría que llamarlo a él, que muchas veces decían que Marino Murillo, el zar de la economía, Olaje, nada que ver. Realmente el zar de la economía ahora aquí es López Calleja. ¿Cómo ves tú este punto? No, yo creo que, como tú bien lo has explicado, es una persona que va a estar a cargo de todos estos asuntos netamente económicos que, como se sabe, están hegemonizados por las Fuerzas Armadas, y hasta cierto punto, como ha planteado Fernando, ha tenido resultados en esta esfera, que sigue siendo la principal de la economía. Es una persona de confianza, un militar, o sea, que tiene la disciplina esta castrense de ordeno y mando, que es lo que le conviene, y yo creo que forma parte de la estructura de mando de todo el poder en Cuba. Y no va a haber nada significativo, yo no espero nada, o sea, no hay que esperar nada nuevo, ya están planteadas las reglas del juego, que es más de lo mismo. Yo creo que es una apuesta más por la continuidad, y o sea, que fuera él o fuera otra persona, yo creo que están dadas, la Constitución está bien clara, como apuntaba Dimas. No hay espacio para esperar algo más allá de lo que el pueblo cubano necesita, que es una apertura definitiva una verdadera liberalización de las fuerzas productivas y una descentralización de los medios de producción, y darle cabida a los diferentes tipos de propiedad para que realmente exista la posibilidad de que el país se desarrolle. No, yo creo que sí queda muy claro con toda esta designación, con las distintas designaciones y lo que ha ocurrido este año, que no existe ni un ápice de voluntad política para entrar en un proceso de reformas reales en el país. Lo que sí yo veo es que ellos están conscientes, y en parte lo leo entre líneas con los discursos que fueron dando, y sobre todo Díaz-Canel, del escenario tan difícil que tienen enfrente. Y en ese sentido, mi percepción es que sí se van a lanzar posiblemente a hacer algún tipo
de reestructuración en el plano económico, sobre todo como lo han dicho Fernando, con la empresa estatal socialista. ¿Cómo ves tú este punto? Sí, yo veo un cierto, con este nombramiento y con los cambios de algunos ministros, como fue la ministra presidenta del Banco Nacional de Cuba y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, que juega con el problema de la moneda y con el problema del salario. Yo veo un cierto reacomodamiento. ¿En qué sentido? El año 2019 ha sido un año bastante problemático. ¿En qué sentido? En primer lugar, decía el ahora viceprimer ministro, o sea, ministro de Economía y Planificación, y además viceprimer ministro, que el hecho de no haber decrecido constituía una victoria sobre el bloqueo. Ese es un planteamiento un poco ambiguo, o sea, no decrecer es una victoria. Y acepta como dato fiel el 0,5% de crecimiento que da la CEPAL, cuando aquí normalmente los organismos internacionales no son tenidos en cuenta, a no ser que convenga al gobierno cubano. En este caso parece que el 0,5 conviene, y yo casi estoy convencido que el crecimiento debe haber sido menor si es que hubo crecimiento. Máxime con esto de que no decrecer es una victoria, planteado por el ministro de Economía y Planificación. Sin lugar a dudas, toda esta situación económica va a influir en el año 2020. En el año 2020, como planteaba Antonio, tiene que haber determinado movimiento desde el punto de vista económico. O sea, no se puede seguir en el impasse en que se encuentra el país actualmente. O sea, hay que mover algo, mejorar algo. Esto no quiere decir que se le va a dar prioridad al sector privado ni nada por el estilo. Está bien planteado que no, que lo que se va a priorizar es el sector estatal. El ministro de Economía y Planificación planteaba tres grandes preocupaciones en una entrevista que daba a, si mal no recuerdo, Russia Today. Y él decía que había tres aspectos que a él le preocupaban mucho. El primero era que en el sector del turismo, que es fundamental, todavía la mayoría de los productos que se utilizaban eran importados. O sea, que tenía una gran carga de productos importados y esto reducía la ganancia, como es lógico. En segundo lugar, que el proceso inversionista no marchaba como debía marchar. Se hacían inversiones, pero estas inversiones se dilataban y no producían realmente y no se permitía retroalimentar la economía obteniendo ganancias para tener productos, poder exportar y a la vez volver a invertir. Y en tercer lugar, él hablaba mucho de que el nivel de circulación mercantil minorista era muy lento y que realmente al producirse un aumento del dinero, o sea, del CUP en manos de los ciudadanos con los aumentos salariales, no se producía la compra de productos porque no existían muchos productos. Sí, no hay un consumo interno. No hay un consumo. Ahora mismo, yo estaba leyendo el otro día, las pocas ferreterías que quedaban las han cerrado. No hay ferretería. Usted no puede adquirir ningún artículo de ferretería a no ser en el mercado negro. No existen en el mercado estatal. Feito y Cabezón en Reina la convierten en una tienda para vender efectos electrodomésticos en divisa. O sea, esa era la más grande que había, se acaba. Y que esta situación podía traer como consecuencia inflación. Que esas eran las tres preocupaciones grandes. Sin embargo, cuando él habla de salida, dice que es verdad que hay que liberar las fuerzas productivas. Pero que cuando hablamos de liberar las fuerzas productivas, estamos hablando de las fuerzas productivas de la empresa estatal socialista, no del sector privado. Y utiliza una frase, dice que si se liberan las fuerzas productivas del sector privado, esto traería como consecuencia la liquidación del socialismo. O sea, a ese planteamiento que nos da por entender que va a haber determinadas reformas con el objetivo de tratar de ir mejorando a cuentagotas la economía en decadencia esta que nosotros tenemos, pero que no va a haber grandes cambios. Ahí mi pregunta sería, está claro que es todo este diseño que ya ha emergido durante el año, que yo le llamo que es el diseño de Raúl Castro, la herencia de Raúl Castro,
con toda esta nueva estructura, muy entre comillas, estatal y todos estos personajes, porque a mí me parece que en el tipo de país que vivimos también, algunas veces las designaciones de ciertas personas da idea de realmente qué se quiere. Y por ejemplo, en el mismo caso de Díaz-Canel, que funge como, según esto, como presidente de la República, vemos ahora que el hombre está más acotado ahora con esta designación, aún más que lo que pudiera haberse esperado de otro funcionario, porque esto es los militares cerrándolo y manejando los recursos completamente, o sea que evidentemente ese puesto de presidente se ve que las funciones que van a tener para nada son las, como se dice en buen cubano, las que cortan el bacalao, ¿no? Entonces, en ese sentido, y con la cuestión esta económica y lo forzado que están ellos en entrarle de lleno al problema monetario, el tipo de cambio, los distintos tipos de cambio de 1 a 1 en las empresas estatales, de 1 a 10 en algunas cooperativas, de 1 a 25, o sea, hay varios tipos de cambio que al final ellos tienen que unificarlos, pero todo eso, como tú bien decías, Fernando, tiene una repercusión directa en el tema de la inflación. Entonces, estamos viendo que ellos parece que van a maniobrar, a ver qué pueden hacer con las empresas estatales. Y recuerdo enseguida el último periodo, o casi el último periodo de la perestroika allá en la antigua Unión Soviética, cuando aparece aquellas figuras que se conocieron como los directores rojos, ¿no? Que al final eran individuos que tenían más prerrogativas que el administrador de la empresa comunista, y aquello, bueno, desencadenó en una pugna entre los nuevos oligarcas que aparecían, los directores rojos. ¿Ven ustedes un manejo en esta dirección de crear estos directores rojos que de alguna forma estarían un poco por debajo del escalón de los gerentes de Gaesa y todos estos grupos, pero ellos tendrían su cuota de algún poder para manejar las cosas? ¿Ven ustedes esto? Yo no me atrevo a asegurarlo. Podría ir en esa dirección. Pero si nosotros partimos de estos 3 puntos que reconoce el ministro, que son 3 grandes debilidades, que son las que mencionaba Fernando ahora, y llegas a la conclusión de que tienes que hacer un cambio, liberar la fuerza productiva, ya empiezas mal, ya estás condenado al fracaso, porque ¿qué cosas son las fuerzas productivas? Además de las maquinarias, etcétera, es el hombre, el factor fundamental de la fuerza productiva es el hombre. Y si el hombre tú lo mantienes dentro de esta economía, aunque le des un salario mayor estatal, sin cientos y cientos y miles de dueños de empresas que se interesen como empresarios, como verdaderos empresarios, entonces no hay ninguna liberación. No pudiéramos estar hablando de una economía de lealtades, por decirlo de alguna forma, y que quizás no moviéndose, y ese es otro elemento que agrego ahora, no moviéndose en el circuito estándar de la economía mundial, sino en el circuito de estos países que siempre se manejan en algunas cuestiones de tráficos y medias ilegales, algunas, con China, Rusia, Irán. O sea, ¿no ven esa posibilidad? La estimulación de esa economía de lealtades. Esa posibilidad para mí existiría si Estados Unidos se manifestara indiferente ante eso y dejara hacer. Pero no olvidemos que Estados Unidos es la primera economía del mundo, e incluso esos países que se mueven en esa esfera son perjudicados en un momento determinado cuando chocan con la política norteamericana. Por lo tanto, de hecho, ahora hay un pulseo en si se logran mantener a pesar de las sanciones o si tienen que aceptar y transar en algunos temas, ¿no? Sí, yo creo que la contradicción es que esto va a terminar en otro fracaso más. Lo que pasa es que estamos a 60 años de fracaso y van a empezar un experimento donde no han acertado en nada, y entonces esas son las mismas gente que van a experimentar. No sé si aspiran a 60 años más para encontrar la solución. Y cuando vino aquí, y lo he repetido varias veces, cuando vino el secretario general del Partido Comunista de Vietnam en abril del año pasado, él planteó en el aula magna claramente la crisis en la que estaba Vietnam, con la gente muriéndose de hambre, con la política esta centralizada, qué sé yo, y lo que hicieron fue liberar la fuerza productiva, pero lo primero que liberaron fue a ese hombre, a entregarle la tierra, a soltarle, a bajarle los impuestos, a darle todas las facilidades para que produjera. Y nosotros queremos hacer eso aquí, con el hombre con las manos, o sea, un experimento que de principio tú puedes decir está condenado al fracaso antes del inicio. Y el vietnamita decía,
que la economía del mercado no es ni socialista ni capitalista, es la que funciona. Y ellos han avanzado en el mundo porque aplicaron esa. Entonces nosotros queremos hacerlo sin esa. Bueno, nosotros no, ellos, ¿no? Sí. Mira, hay un detalle. Uno se siente a veces metido en el problema. Sí. No, hay un detalle en estos planteamientos que hacen las figuras del gobierno que llama la atención. Inclusive cuando se habla de la empresa estatal socialista, se dice de irle dando autonomía poco a poco a algunas empresas estatales socialistas y de acuerdo a su comportamiento, entre comillas, ampliarle estos derechos. Por ejemplo, que puedan importar y que puedan exportar sus productos, pero eso tiene que ser autorizado. En este momento, la única empresa que puede hacer esto es Ceballos, de Ciego de Ávila, que le han dado el derecho a exportar sus productos. Sin embargo, hay otra cantidad de empresas que producen conserva y no tienen este derecho. O sea, que estos derechos se empiezan a dar a cuentagotas. O sea, en dependencia de cómo funcionen estas empresas, de cómo se manifiesten. O sea, siempre temeroso. No es una apertura, ni siquiera en el sector estatal, porque pudiera haber una apertura en el sector estatal, aunque fracasara, pero pudiera haber una apertura. No, esto es a cuentagotas. E inclusive, perdón, hay un detalle. Cuando preguntan, bueno, ¿y qué va a hacer con la ley de empresas? Porque bueno, esto juega con la ley de empresas. ¿Qué plantea Murillo Jorge? Bueno, eso es para el 2022. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer una ley de empresas ahora, sino que vamos a ir viendo cómo se comporta y vamos a irla conformando. Y allá en el 2022 haremos una ley de empresas. Eso es dentro de 3 años. Hay tanto tiempo de verdad con la situación económica que tiene el país. Yo lo dudo. No, ahí lo que quería añadir es lo siguiente. Cualquier invento que haga el gobierno de Cuba tiene que lograr que produzca, que haya producción. Y producción para satisfacer las necesidades internas y un excedente para exportar. Eso es lo básico. Si tú no eres capaz de producir para consumir y para exportar, porque no tienes eficiencia. Entonces, tienes que tener una eficiencia que no está dentro de la economía esta que existe aquí. Y sin esa eficiencia tú no puedes entrar al mercado internacional a competir con nada. O sea que eso es una cadena. Primero producir, segundo producir con eficiencia y después capacidad para competir, para lo cual tiene que tener una eficiencia grande. Pero ahí es el punto que yo veo. ¿Se van a atrever ellos? Porque aparte creo que no tienen apenas tiempo para tratar de moverse. Creo que lo hacen ahora con Raúl Castro en vida o sencillamente después es la incertidumbre total. ¿Estarían ellos dispuestos a moverse en la dirección de esta economía de lealtades, donde le darían prerrogativas a su gente para que puedan quizás importar y exportar productos, pudieran vender, o sea, empezar a darle un poco más espacio, más caja a ellos? ¿O tú crees que no están dispuestos a hacerlo en este momento, Olivera? Y contemplando sobre todo también el escenario con los Estados Unidos, porque esto no es para abrirle a inversionistas, digamos, americanos, que en este momento esa posibilidad está completamente cerrada. Sería para abrirle a otros inversionistas de estos otros países que se han hecho de alguna forma, por llamarlos, compinche de ellos, ¿no? ¿Crees que esa posibilidad se dé? Están obligados a abrir la economía. Este disparate yo lo calificaría así, un disparate que yo no sé cómo funcionaría eso y cómo ayudaría a salir del empantanamiento en que se encuentra la economía cubana desde hace muchos años. No sé, liberar la economía estatal y estas cosas, realmente eso es totalmente disfuncional, no tiene ningún futuro y es otro paso en la... Yo lo vería como una economía de lealtad o con pinches, es como yo lo vería. Sí, obviamente es que hay una mentalidad totalmente retrógrada, totalmente antieconómica sobre todas esas cosas y hiper ideologizada. Y esos realmente son frenos reales. Mientras no se resuelve el tema económico, y el tema económico hay que hablar de productividad y eficiencia, estamos hablando, se están planteando cosas que no tienen sentido ninguno. Y para eso es necesario
la relación con los Estados Unidos y cambios internos estructurales de gran envergadura. Pero yo no, a ver, no sé si estoy insistiendo demasiado, pero yo no los veo como con la visión que ellos están planteando, y aparte los comentarios que le he oído a algunos economistas, yo no lo veo como la opción que ellos, o el dilema que ellos tienen es si se mantienen cerrados como están ahora, o abren a una economía de mercado real con las garantías y poco a poco ir moviéndose en la dirección de democratizar el país. Yo no veo ese dilema para ellos. O sea, poniéndome en el punto de ellos, yo veo el dilema: o se mantienen cerrados completamente o empiezan a generar esa economía de compinches que no tiene nada que ver con otro movimiento hacia la democracia. O sea, ese es el punto que yo estoy viendo acá. Yo ahí veo dos momentos. Creo que hay un periodo, puede existir un periodo corto, de 2 a 3 años, donde esa economía de lealtades podría funcionar. Pero que en 2 o 3 años las figuras principales de este aparato político-militar que tiene el control no van a estar por razones biológicas, no van a estar. Y en ese sentido, que no lo dije ahorita, el único valor para mí que tiene que hayan puesto una figura como Marrero al frente de eso es la edad. O sea, estas personas no tienen el compromiso con todas las cosas que se han hecho en este país, no tienen esa gran responsabilidad, tienen una pequeña parte de esa responsabilidad. Por lo tanto, una vez que el factor biológico actúe, ellos se enfrentan a un escenario sin esa presión, en un mundo que no le va a dar otra opción que restablecer las relaciones con Estados Unidos. Y a partir de ahí, entonces, hasta ahí llegó eso de lealtad y empieza otro camino. No sé cómo, pero yo lo veo ahí. En 2 o 3 años empieza otro camino en Cuba. Yo veo aquí una cosa en el año 2020, y creo que es lo más inmediato que tienen ellos y que tienen que resolver, que es el problema de la unificación monetaria. Si no hay una solución rápida a la unificación monetaria, todas estas medidas que ellos hablan de autonomía a la empresa estatal, de exportar, de importar, todo eso se cae. ¿Por qué? Porque está demostrado que con la diversidad de cambios que existen ahora y con la inestabilidad que existe realmente, no se sabe cuál es el valor del peso cubano o cuál va a ser el valor del peso cubano en relación con otras monedas con las que se hace el mercado internacional. Ellos tienen que resolver, no sé si será dentro de un mes, dentro de 2, dentro de 3, lo antes posible, este problema que es peliagudo, porque esto trae consecuencias. De todas maneras va a haber una afectación, aunque Díaz-Canel diga que Cuba es territorio libre de liberalismo. Esas son palabras. Va a haber afectación, porque al producirse el cambio monetario en un país donde usted no produce y no tiene de dónde sacar dinero, no tiene de dónde sacar divisas, de todas maneras usted va a afectar a la población, en mayor o en menor medida. Pero tiene que hacerlo porque tiene que organizar, tiene que darle determinado ordenamiento a la economía del país, porque la economía ahora es un caos. No produce, pero es un caos. Pero el tema que hay acá también... Es un motivo, porque es que Fernando dice una cosa ahí que lo que no tiene, para mí no tiene en cuenta es algo en cuanto a las exportaciones, que es una que podría ayudar mucho a la economía. No se puede perder de vista que vamos a empezar a exportar, a aumentar el carbón de Marabú, la miel de abeja, la sábila, la resina de pino, una cantidad de productos que van para el mercado internacional, claro, ahora que la bolsa de valores de Nueva York se lo va a sentir, no, Dima. Va a temblar, El punto que yo veo acá también, Fernando, que tú remarcas y también hemos visto en los últimos tiempos algunos economistas hablando sobre eso, es lo complicado de tratar de sincerar o sanear un poco el tipo de cambio, porque eso va a tener una influencia inmediata en la inflación. Y todo esto no se puede separar del escenario también político y social que tenemos internamente. O sea, si la inflación se le dispara, evidentemente la reacción que va a tener de la población va a ser muy adversa, y ya ahora mismo la preocupación existe con todo este tipo de cambio, y en la calle, y los comentarios, y las escaseces. ¿Cómo para un poco aterrizar en el terreno social ¿cómo están viendo ustedes
este 2019, cómo va terminando, cómo se va moviendo, y 2020 en ese sentido, de la percepción social que hay de estos temas de la economía, de la inflación, de la moneda? ¿Cómo están viendo esto ustedes, Dima? ¿Cómo lo ves tú? Yo diría que el gobierno está actuando como si estuviera montado en la primera década después de la revolución. Pero hoy, sobre todo a partir de que apareció en Cuba Internet, que se están desarrollando las redes sociales, que no hay nada ya que plantee el gobierno que no sea sometido a crítica en las redes sociales y que cada vez le llega a un mayor número de personas. Y eso se refleja en las manifestaciones de irrespeto incluso a la de ser a la policía en determinado momento, lo que pasó en Cuatro Caminos, los intentos de huelga de cocheros en tal lugar, de los boteros en otro. Ayer hubo una protesta, creo, de unas personas de un albergue, ¿no? Que se dieron a la calle a protestar. Entonces, hay una situación totalmente distinta que no es aquella población. Y entonces, en ese escenario, yo no sé si ellos no se dan cuenta de ese fenómeno, que están sentados en otro sillón diferente al que ellos se montaron. Y eso puede ser definitivo para Yo quisiera ellos, que, si no tienen en Fernando, cuenta que nos comente, tú tienes algunos datos sobre el tema de la vivienda, que realmente es una de las situaciones más acuciantes que tiene el cubano en este momento. Yo quisiera que nos comentaras algunos de los resultados que ellos mismos dieron y bueno, la lectura real que tienen estos números, ¿no? Sí, en la Asamblea Nacional, la presidenta de la Comisión de Vivienda hizo un planteamiento que mereció el aplauso unánime de todos los presentes cuando informó que en el año se habían terminado 43.700 viviendas, habiéndose sobrecumplido el plan en 10.801 viviendas. Esa cifra impresionó porque un año problemático como el 2019 y que se hayan construido 43.700 viviendas, ella lo da como un gran éxito. Sin embargo, cuando uno desglosa cuáles son estas 43.000 viviendas, se da cuenta que 30.000 de estas viviendas, o sea, 30.260, son viviendas rehabilitadas. Ya, no son viviendas construidas. La rehabilitación es lo mismo, una mitad de un techo, puertas, ventanas, una pared, o adaptaciones de viviendas, pero no son viviendas construidas. Y lo más interesante, que la mayor cantidad de estas viviendas rehabilitadas fueron por esfuerzo propio, o sea, que lo realizaron los ciudadanos como tal. Ya son 30.000, a 43.000 quedan 13.000 de esa cifra fabulosa. Las siguientes viviendas que se resolvieron fueron por subsidio. ¿Y a qué se refiere el subsidio? A células básicas habitacionales. ¿Qué cosa es una célula básica de los magníficos habitacional? Eso es un cuarto pequeño con una cocina y un baño. Eso es para sobrevivir, no es para vivir. En esa célula básica habitacional usted sitúa una familia. En un cuarto donde vive todo el mundo, convive todo el mundo y pasa trabajo todo el mundo. Pero es que estas 11.525 células básicas también se hicieron por trabajo propio, por esfuerzo propio. O sea, usted da el subsidio, pero lo hacen los ciudadanos. O sea, cuando usted quita, en realidad lo que quedan son 1.915 viviendas, realmente. Y la funcionaria no dice la cifra de las que se construyeron por vía estatal, sino que dice que faltan por construir 427. Pues si uno suma estas dos, dice, bueno, por la vía estatal se construyeron 2.300 viviendas. O sea, de las 43.000, 40.000 la hizo el ciudadano por esfuerzo propio. Vamos a estar claros. Pero además, 67.000 afectaciones no están recuperadas por daños climáticos. O sea, que ni siquiera logran revertir el daño que han sufrido. De los ciclones. Ahí hay ciclones acumulados de años y años y años. 67.000 se engloba en daños climáticos. Y otro detalle muy importante, existen 9.635 cuarterías, o sea, solares, de los cuales en el año solamente se erradicaron 187. Ante estos datos y ante el éxito, hay que señalar que el ministro de la Construcción cuidadosamente dio su opinión y dijo
que no debíamos cantar victoria porque había muchos problemas acumulados, que había grandes problemas de calidad, determinación, que por lo tanto había que ser cuidadoso con esta cifra, como cubriéndose, porque en definitiva es el ministro de la Construcción. El poder popular informa, pero no es la que resuelve el problema. El que resuelve el problema en última instancia, el que le piden cuentas al ministro de la Construcción. Y él, cuidadosamente, un poquito que tocó, muy respetuosamente, como alertando. No cantemos victoria porque... Si no quiere cargar con las responsabilidades después. Yo no voy a cargar con las responsabilidades después, porque si usted me hace 11.000 viviendas de estas células básicas, cuando pasa un ciclón, eso se lo lleva el ciclón. Básicamente se la lleva. Básicamente se la lleva, porque eso es un techo de zinc, cualquier cosa que usted le pone, eso es una célula básica. Entonces, eso no es solución al problema de la vivienda. Los problemas No, ahí en lo de la vivienda, que hay que decir que es una continuidad, ahí sí hay continuidad, en los desastres anteriores. Porque no hay todavía un plan que el gobierno haya hecho de la vivienda del 59 para acá que haya tenido resultados. El primer plan del 60 al 70, que se querían hacer, creo que eran 23.000, se hicieron nada más que 11.000 anuales. En el segundo hicieron 17.000, pero el plan era como de más de 40.000. Después se plantearon 100.000 para recuperar todo eso y no lograron hacer. El año que más hizo fue 47.000 viviendas. Y de ahí empezó a bajar. Ahora, ¿qué ocurrió? Que antes de la revolución, el ritmo de la construcción participaba todo el pueblo. Usted alquilaba, compraba, vendía, compraba los materiales, montaba su vivienda. El Estado determinó hacerlo él todo. O sea, que nadie haga nada, yo solamente puedo hacer. Y fracasó en eso. Y entonces ahora acude al esfuerzo propio. O sea, te quité y ahora te digo, ya para acá, es que yo no puedo con esto. Pero además, las que se compromete el Estado no las cumple tampoco. Ya estamos hablando de 10.000, 15.000 viviendas en un año. Es el desastre sostenido. Olivera. No, esto yo creo que es uno de los factores que no se puede divorciar, el factor económico del factor social, las consecuencias que acarrea todas estas disparatadas medidas económicas que se han implementado durante estos 60 años. Y una de las cuestiones, tú hablabas, es la vivienda, pero estamos en las cuestiones básicas, como es el deterioro de los servicios de salud pública, como es la situación de la alimentación, la baja productividad, eficiencia en la agricultura, que repercute en la subida de precio, en la baja calidad de lo que se oferta a la población. En fin, cuando uno analiza el espectro de todo esto que se ha vendido como un paradigma social en todas estas cosas, realmente es desastroso cuando uno ve... Y Escanel menciona una frase que te la quiero comentar, Olivera, para a ver qué piensa. Él dice, no nos han vencido ni por la presión ni por la seducción. Eso es parte. Y por otra parte dice que van a actuar firmes y serenos frente a las provocaciones. O sea, él siguen con este mismo discurso. De hecho, esta frase que a mí me parece muy interesante, cuando él dice ni por la seducción. O sea, las personas que creyeron que la política de Obama podía ser como una especie de anzuelo, ellos le están diciendo bien claro, sabemos de qué se trata, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves, ya un poco prediciendo el año 20, cómo tú ves el posicionamiento de ellos en cuanto al tema político? Porque creo que están dejando clara su posición. Bueno, el hecho de que la revolución se haya mantenido por tanto tiempo, desde mi modesto punto de vista, no significa una victoria. Cuando uno analiza el contexto político, histórico de estos 60 años, de estas más de 6 décadas, realmente es una derrota, a gritos. Es una derrota porque ¿cómo está Cuba? ¿Cómo estaba antes del 59 y cómo está ahora? No solamente desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. Han obligado a las personas a delinquir para poder sobrevivir, para poder procurarse las cosas, las básicas para poder subsistir. Entonces, ¿cuál es la victoria? ¿Cuál es el éxito? Realmente yo no veo ninguno. Mira, hay una cuestión que yo quiero tocar brevemente y creo que juega con todo esto porque ellos utilizan mucho el tema de la seguridad alimentaria, porque eso es algo que golpea al ciudadano, a cada ciudadano cubano. El problema es cómo alimentarse. Este es un problema total. Ellos plantean, el ministro de la Agricultura plantea, desde hace años, viene planteando lo que la meta de ellos es asegurar 30 libras de vianda mensuales a cada ciudadano, lo cual todavía no se ha logrado, pero bueno, vianda, ahí entra cualquier cosa. Por lo menos con viandas mantener a la población para que no pase hambre.
cuando uno analiza los datos aportados por el mismo Ministerio de la Agricultura, le llaman la atención algunas cosas, ¿no? En primer lugar, que en realidad el Ministerio de la Agricultura considera que solamente el 28% más o menos, 24% de la superficie del país es productiva, muy productiva o productiva, y que un 76% es improductiva o totalmente improductiva. Y después otro dato que llama la atención, estamos hablando de este 76%, después dice que 3 millones de hectáreas prácticamente requieren de tratamiento. Quiere decir que están llenas de marabú, están salinizadas. De las productivas. Sí, de las Incluso productivas. de las productivas. Aquí estamos hablando de las productivas. Esto es jugando con las productivas. O sea, que usted está jugando que la única área o las únicas hectáreas cultivables de Cuba equivalen a un 23%. Nada más. Cuando usted analiza esta cifra, se da cuenta que no hay producción. Pero además, ¿cuál es la proyección del año 2020? Este año 2019, ¿cuál ha sido el problema? No ha habido fertilizantes, no ha habido plaguicidas y no ha habido combustible para los sistemas de regadío. Es interesante saber que solamente el 7% de las tierras cultivables tienen regadío en Cuba. A pesar de todas las presas, de los canales, de los trasvases y de todas esas propagandas que se ha hecho, solamente el 7% tiene asegurado regadío. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto del campesino tiene que tener un motorcito, una turbina con petróleo para poder regar sus tierras. Y el ministro informó que en el año 2020 solo se protegerá el 28% de las tierras cultivadas. 28%. ¿Qué quiere decir que se protegerá? Que tendrán fertilizantes, tendrán plaguicidas y tendrán combustible. Pues, solamente de las tierras cultivables. O sea, que las tierras cultivables, que es el 24%, y de esas solamente un cuarto es lo que se va a proteger. Y priorizado, tabaco, papa y arroz. El resto, boniato, yuca, eso es, si te cayó la plaga, la perdiste. ¿Qué trae eso por consecuencia? Que el campesino se retrae y no siembra, porque arriesga su inversión. Y si siembra un pequeño espacio de autoconsumo o para vender, pero no para resolver el problema. Quiere decir que el año 2020 va a ser peor todavía que el año 2019. Esto es informado por el ministro Rollero en la Asamblea Nacional. Estas son las cifras que él dio. Eso es un rollo. Y entonces, ¿cuál es la perspectiva? Estamos estudiando inversiones extranjeras en la agricultura. Estamos estudiando, no quiere decir que tenga propuestas, para ver si podemos crear algunas empresas con inversión extranjera, con el objetivo de desarrollar la producción de carne de cerdo, que este año fue 2.000 toneladas inferior al año pasado. La carne de pollo se importa toda, sí, la mayoría de Estados Unidos, de Brasil. Esas son las soluciones. O sea, no hay nada en la mano para enfrentar el año 2020. Y como decía Rodiles, ¿y dónde está el dinero para todas esas inversiones? Porque inversionistas extranjeros estamos estudiando. Bueno, entonces, para ir concluyendo las ideas y el programa, por una parte vemos esa estructura ya creada, esa estructura donde, como dirían al estilo español, está atada y bien atada, pero hablando en buen cubano también le falta el pollo del arroz con pollo, que es con qué sostienes todo este sistema, con qué sostienes todo ese aparato burocrático también y de control en una economía que, si bien ahora es que se le ocurre quizás lanzar esta opción un poco al estilo de los directores rojos o algunas variantes, pero todavía a ciencia cierta no se ve cómo es que van a darle funcionabilidad o viabilidad al sistema. El tema de la moneda está en el aire, vamos a ver qué ocurre. Y por otra parte, toda la cuestión social, todo el descontento social, la oposición, el tema represivo. Quisiera también que tocaran meramente esto antes de cerrar. Y bueno, ¿qué esperan para el próximo año, para el 20? Olivera, empezamos.
Yo espero un poco más de lo mismo, un poco más de lo mismo no, un descenso, un nuevo descenso del nivel de vida del cubano, de los cubanos. Y en materia represiva ya está dicho, se mantiene el partido único, se mantienen las mismas políticas de mantener cerrada, clausurada la puerta al ejercicio, al libre ejercicio de los derechos fundamentales, en este caso la libertad de expresión, de asociación, etc. Es decir, ya es un año, va a ser un año donde va a que correr el cinturón otro hueco, y no espero nada, al menos por lo cual hemos luchado no muchas, pero las personas decenas de años para lograr que Cuba definitivamente sea un país, digamos, normal. No, ya voy a mencionar la palabra democrático, sino normal, porque esto ha sido realmente un gran disparate. Y lamentablemente yo creo que va a haber que esperar que se muera la generación histórica, fundamentalmente el general que fue general presidente, Raúl Castro, porque no veo en el horizonte, al menos en un año, no creo, ni en 2 años, que Cuba pueda dar un vuelco en el sentido de que se abra la economía. Y el tema represivo, ¿qué predicción tienes tú, por ejemplo, para nosotros, la oposición? ¿Más apoyo, menos apoyo? ¿Cómo ves tú este punto? El problema es que la oposición, por muchos factores, ha funcionado como una oposición simbólica. Realmente el nivel represivo ha sido muy alto, hay un cambio de tácticas, hay menos encarcelamientos, más hostigamientos, más detenciones breves, otras tácticas para desmovilizar. Y lamentablemente hasta cierto punto muchos líderes se han marchado del país, es decir, se ha debilitado. No obstante, se mantiene desde el punto de vista simbólico, no se ha logrado apagar, ni creo que el gobierno logre apagar totalmente lo que se creó hace más de 30 años. Pero va a continuar, yo pienso que van a continuar estas tácticas de acoso, de lograr el cansancio, lograr desmovilizar. Y lo importante desde el punto de vista de la oposición, yo creo que va a ser mantener, y realmente en un escenario bastante complejo, tratar de profesionalizarse lo más posible y ir trabajando de acuerdo a las circunstancias, no declinar en el trabajo que se pueda hacer, y sobre todo trabajar. Y yo creo que no se puede, algunas veces cae el pesimismo por una cuestión de hasta cierto punto lógica, de tantos años luchar y sin ver una luz al final del túnel. Pero yo creo que hay que insistir. La represión tiene una función que es contener, la que ha tenido siempre en todos los lugares. Y naturalmente, en la medida que las condiciones se van haciendo peores y la gente se empieza a inquietar más, pues la represión aumenta, y eso es lo que está ocurriendo. Y como eso está en progreso, pues se puede esperar, por lo menos en este periodo, hasta que no haya un cambio, todavía un aumento mayor de la represión. Y aquí lo que juega es lo que acaba de decir Olivera, por lo menos los que estamos en esto, tenemos que tener una convicción profunda de que esto va a cambiar, porque no hay ningún sistema en el mundo que no haya cambiado, y que hay que sostenerse en lo que estamos haciendo. Por otro lado, creo que hay que hacer un mayor trabajo o un mayor énfasis en que estas ideas le lleguen a la población, porque ahora la población, como me decía un médico joven ayer, me decía, es el momento de que se divulguen todas estas cosas para conocer, porque antes no nos interesaba, ahora sí nos interesa. Esto me dice un médico acabado de graduar hace 1 año y pico, solamente conversando con él. Y ¿cómo veo la cosa para el 2020? Bueno, pues yo la veo muy mal, porque me la dio Granma. Granma dio un listado de cosas que se deben de sostener de la supuesta coyuntura. Y entonces ahí está recomendado que hay que seguir apagando las luces, usar los caballos, criar mulas, crear carretones. Ya el gobierno mismo dice lo que viene. De milagro no dice comerse la basura, ¿no? El gobierno es el que me ha indicado a mí lo que viene para el 2020. Por eso está relatado en el Gran Maíz como 40 medidas para que no haya problemas. Y ese es el resultado de cuando las revoluciones se institucionalizan. La revolución es un cambio de un momento profundo, brusco, qué sé yo, y después todo vuelve a coger su nivel para seguir progresando. Pero si usted la mantiene 60 años y lo que hace es institucionalizar una revolución permanente, pues ahí está el resultado. Yo veo que en el 2020, por lógica y por necesidad, se van a producir algunas pequeñas reformas en el ámbito económico, fundamentalmente en el sector estatal, no así en el sector privado. En el sector privado serán migajas más bien.
Y como estas pequeñas reformas, en definitiva, no van a solucionar la crisis que tiene el país, y tal vez el año que viene este ministro, si se mantiene, volverá a decir que como no hemos decrecido, hemos vencido, pues es lógico que la gente se manifieste y que haya, por lo tanto, más represión contra los ciudadanos, porque la situación se va a agravar, se va a volver más compleja. No se visualiza, por los datos que ellos mismos dan, no inventado por nadie, no se visualiza una salida lógica, firme y que permita un avance sostenido para resolver el problema de Cuba. Todos sabemos que la única solución es el cambio del sistema y no se va a producir. Bueno, yo en lo particular coincido con muchos de los puntos de ustedes. Creo que van a hacer algunas maniobras, sin duda creo que saben que tienen que hacerlas. No pueden seguir como hasta el día de hoy. Me parece que algunos de estos movimientos que han hecho señalizan que van a intentar esas maniobras, pero como siempre ocurre en economía, usted no se puede inventar sus propias leyes. Usted, si arranca por una vía, eso le va a pedir más y es un proceso de retroalimentación en el que tiene que moverse más, o sencillamente ocurre, como ha ocurrido en otras ocasiones, que tranca. Ya sea usted vaya por empresas, según esto, llamadas estatal socialista, que al final son un desastre, y usted quiera hacerlas viables o productivas, se va a encontrar con el mismo tipo de fenómenos que se encuentra cuando lo hace con pequeñas empresas o medianas empresas. Si usted no acepta esas reglas, que ya están más que descubiertas, bueno, pues sencillamente va a ir de tropiezo en tropiezo. Y mi punto es que el régimen no tiene más tiempo. Si Raúl quiere heredarle a su gente algo que no sea una bomba de tiempo, que evidentemente le revienta y la incertidumbre es total, bueno, va a tener que atreverse a más, y ese es el gran temor que tiene, porque definitivamente han desaprovechado muchas oportunidades. Entonces, vamos a ver qué trae el próximo año. Yo creo que sí, no hay dudas de que va a ser un año movido. Yo creo que lo va a hacer. Y en el tema represivo, ni hablar. Me parece que están montados en una línea y lo han dicho y lo han ratificado. Así que no creo que ahí les interese variar. Y todo esto, evidentemente, sigue agregando más elementos al conflicto que estamos viviendo acá en Cuba. Entonces, le agradezco mucho. Yo creo que para nosotros ha sido un buen año de trabajo y análisis, así que vamos a ver qué nos trae el 20 y ojalá que los análisis sean sobre temas que den un poco más de optimismo también a la realidad que estamos viviendo. Parece que hay que incluir aquí la adivinanza también. La adivinanza, bueno, eso tenemos que hacer una sección después. Los otros días veía un programa que invitaban a una pitonisa, a una adivina, entonces me parece que nosotros vamos a tener que contratar la nuestra también para que nos diga qué es lo que va a pasar. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en el 2020 en los programas de Estado de SATS. Para apoyarnos puede visitar nuestra página estadodesats.com y desde allí realizar cualquier donación. Gracias.